¿Usted cree que tienen miedo? La adrenalina, y ahí están, y le dan, y vuelven a salir, y vuelven otra vez, meta a Pablo. Y de verdad le decía al Señor con días así, que no les importe que lo estén golpeando, que lo estén vituperando, que lo estén difamando, que no les importe que les den mala cara, que no los saluden, sino que sean, amados, personas capaces, determinantes, que lo que Dios pone en nuestra vida podamos, amados, hacerlo. A través de las redes sociales hemos visto también muchos cristianos adorando al Señor, limpiando las calles, siendo un aporte o manifestándose de forma distinta, por decirlo así. Y en muchos lugares hay gente que ha estado saliendo, amado, y adorando al Señor en medio de todo este caos. Acá en Temuco se suspendió la marcha por Jesús hasta el 13 o 16 de noviembre, algo por ahí, no recuerdo bien. El 16 de noviembre es lo que sale. Pero en otros lugares se realizó. Se realizó. Y al ver todo este vandalismo como lo hemos visto todos, es preocupante. Es preocupante. Y necesitamos con la ayuda del Señor armarnos de mucho valor. No es que estemos generalizando, no, hermanos, pero si bien es cierto, tenemos a un Dios que es todopoderoso, que es fiel, pero Dios hace lo suyo y nosotros tenemos que hacer lo nuestro, es decir, lo que nos compete a nosotros. Al Señor le corresponde una tarea, una responsabilidad, lo imposible. A nosotros nos corresponde lo posible. Y se da muchas veces, pasó, recuerdo en el terremoto del 2010, todos pensaron que la iglesia se iba a llenar, se empezaron a vaciar. Sí, por lo menos en la octava región, la iglesia no se llenaba, la iglesia se vaciaba. La gente cayó en el mismo pánico que cayeron todos. Y lo hemos notado, ¿no? Desde que ocurrió esto, nuestra casa de oración se ha desolado. Se ha desolado. Y no sé si todo este movimiento lo justifica. En otros lugares ha habido realmente graves problemas, donde han tenido que suspender todas las reuniones. Pero aquí nos hemos esforzado para estar orando, clamando, pidiendo. La torca ahí, me alegro por todas las oraciones que pusieron. Todos tenemos una responsabilidad por qué pedir, orar. Todos tenemos una responsabilidad de levantarnos en oración y de acostarnos en oración. El Señor nos ayude. Uno le cuesta así decidirse. ¿Qué pedimos? ¿Justicia? ¿Pedimos misericordia? ¿Qué pedimos? Es difícil en ese caso. Solo tenemos que pedir que el Señor haga su voluntad, lo que Él ha establecido, los instrumentos que Él ocupa. Dios se proveyó de Faraón, amado, y endureció su corazón para mostrar su gloria. De esa forma, de esa forma. Entonces necesitamos, amado, como país, obviamente, entender como iglesia. Revisaba una palabra hace algunos meses atrás y traje un salero y lo puse acá. ¿Se acuerdan algunos? Revisaba esta palabra el fin de semana. Y el Señor, amado, no se equivoca. Así es. La sal dentro del salero no sirve para nada. Para nada. Chile está dentro de la corrupción. Hoy seguramente vamos a bajar en la escala. Era el número 27. Hoy con todo esto se destapa una serie de cosas. ¿Y por qué le comento esto? Porque inevitable, amado, no poder hablar de la contingencia. Inevitable. Porque los miembros se preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esto? ¿Cómo le hacemos frente al reino de las tinieblas? Por eso digo, quisiera tener 10 jóvenes, o me conformo con 5, pero que sean decididos, que sean capaces de tomar una guitarra o ganarse en una plaza y cantar y alabar al Señor y exaltarlo, amado, y otros que estén haciendo daño, nosotros estaremos alabando al Señor. Falta ser determinantes. Por ahí creo que mi hermana Rosa anoche se armó de valor y lo fue a enfrentar. ¿Sí? El tema es que si lo va a enfrentar uno, lo va a enfrentar a uno. Ustedes la respetaron las caras. El Señor nos ayude. Amén. Necesitamos ser determinantes. Determinantes. Tener una determinación. Hoy día quiero que hablemos un poco de la integridad. ¿Y qué mejor? Bueno, Jesús es el mejor ejemplo de integridad. Pero hay un hombre en las Escrituras que, habiéndolo perdido todo, lo que no perdió es la integridad, y es de Job. Job capítulo 31. Es interesante todo este capítulo. Todo este capítulo. Después me voy a proveer de este capítulo, por ahí en el Salmo devocional, el capítulo 15 también, ahí leía nuestra pastora, decía, ¿quién subirá o quién estará en el tabernáculo santo y quién subirá al monte de Jehová? Si no es aquel que anda, ¿no es cierto?, que tiene manos limpias,
corazón puro, el que anda en integridad y hace justicia. La integridad, amado, hoy está perdida. A veces la gente dice, lo que menos tenemos que perder, porque lo que más he escuchado este día es no perder la dignidad. El problema es que no han perdido la dignidad, pero perdieron la integridad, los seres humanos hoy. Porque le da lo mismo saquear, robar, destruir. Le da lo mismo mentir, le da lo mismo, amado, hacer desmanes, manejar la información. Por eso como estamos, lo decía, no sé si fue el domingo pasado, ¿por qué esta nación está como está? Porque esta nación no ha sanado su corazón. Y muchos en este minuto están escarbando en el pasado, y no es que el pasado no existe, sí, y lo hemos hablado. Pero si no sanamos el corazón, el resentimiento, amado, va a podrir. Y eso es lo que está haciendo esta nación, nos está podriendo. Eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿necesitamos sanar esta tierra o no? ¿Somos la sal de la tierra? ¿Necesitamos hacer retroceder la corrupción? El Señor nos ayude. Job capítulo 31. Póngase de pie, por favor. Job 31, versículo 1 dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve en mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve en mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Puede tomar asiento. Sodoma y Gomorra, usted ya conoce esa historia, corrompida totalmente. Pero hay un hombre que intercede por Sodoma y Gomorra y empieza intercediendo con una conversación con Jehová a ver si logra el Señor perdonar a esta nación y no acabar con ella. Y comienza con un número de 50 justos, no había, de ahí fue bajando de 5 en 5 hasta llegar a 5 y no había ni 5. Ni 5. ¿Con quiénes, amado? Abraham y Dios pudiesen contar para que una ciudad se salvase. Por eso digo, ¿habrán 5 jóvenes acá o no? ¿Habrán 5 jóvenes valientes? Porque de aquí la hacemos bien, pues aquí adentro. Es afuera donde tenemos que hacer influencia. Job, usted se sabe la historia de memoria, así que creo que voy a hablar poquito, porque como usted se la sabe de memoria, ¿para qué voy a seguir hablando de ella? Pero quiero citar un versículo interesante. Está en el capítulo 2, me parece. Sí. El capítulo 2 del versículo 8 y el 9 dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Job hasta ese minuto lo había perdido todo. Había perdido sus bienes, se habían quemado todas sus haciendas, había perdido todos sus animales, todas sus riquezas, sus hijos, todo. Solo le quedaba su esposa. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos están casados acá? Amén. El resto está viudo. Bueno, los hijos crecen, se casan y se van. Amén. La ley de la vida. Otros que no quieren irse, siguen ahí. Pero bueno, ahí. Se ríe la hermana Rosalba. O tardan más en irse. Pero lo único que al final termina quedando es el esposo y la esposa, ¿correcto? Sí. Entonces, a Job lo único que le quedaba era esta mujer. La mujer con la que él había convivido y vivido muchos años. Job tenía 10 hijos aproximadamente. Es decir, esta mujer no tenía menos de 40, 50 años, por lo menos 60 años. Es decir, había vivido gran parte de su vida con esta mujer. Y Job parecía que conocía a esta mujer, pero ese día se enteró quién era.
Porque cuando no tenía nada, cuando lo había perdido todo, él piensa contar con ella, pero se da cuenta que cuando quiere contar con ella, esta mujer saca realmente lo que hay dentro de ella. Y hay algo que esta mujer lo tenía mal, era ver a un Job sereno, tranquilo, a pesar del episodio. Recuerde que Job en ese minuto está con una sarna de la cabeza hasta la punta de los pies. Y se está rascando con un tiesto, dice acá, a ver. ¿Sí? Se está rascando con una especie de teja, porque recuerde que todos los pocillos eran de greda, es decir, un pedazo de greda. No está bien esa. Una teja podría ser. Y con eso está tratando de calmar esa comezón. Entonces su mujer ve que él se rasca, pero no dice nada. No se queja. No se queja. Entonces esta mujer, ¿qué le dice? ¿Aún retienes tu integridad? Eso llamó mucho la atención. Porque Job había perdido sus hijos, su esposa, sus bienes, todos, absolutamente. Su salud, su tranquilidad, su paz, todo lo había perdido. Pero hay algo que Job no había dejado ir nunca de su vida, y fue la integridad. Entonces me doy cuenta que la integridad no tiene ninguna relación con nuestra situación económica. Que nuestra integridad no tiene una ligadura con nuestra salud. Que nuestra integridad, amado, no es un elemento que se va cuando se van los amigos o se van los hijos. Que la integridad no es un elemento, amado, de nosotros que se va cuando te decepcionan. No. Entonces Job, hay algo que no dejó ir. De seguro fue doloroso dejar ir a los hijos, doloroso dejar ir los bienes, el bienestar, la posición. Él habla a lo largo de este libro. ¿Quién era él? Él salía a la plaza de la ciudad y la gente guardaba silencio y le rendía honor. Era de tal importancia su vida, tenía tanto renombre, era tan reconocido en la ciudad, pero la integridad la siguió conservando. Y a veces, amado, queremos conservar la dignidad, pero no la integridad. ¿Sí? Digno, siempre digno. Pero muchas veces la dignidad está, amado, por debajo de la integridad. Porque la dignidad tiene que ver con apariencias y la integridad tiene que ver con lo realmente, lo que nosotros somos. Porque la integridad, si bien es cierto, es interna, pero se refleja externamente en nuestras acciones, en nuestros valores, en nuestras decisiones, en nuestra forma de actuar, de proceder. La integridad tiene que ver con una congruencia o consecuencia con respecto a lo que digo y lo que hago. Y en estos días me he fijado que se dice mucho y no se hace nada. Eso es lo que veo. Se dice mucho y no se hace nada. Es decir, tenemos un lindo discurso, pero en la práctica no se hace nada. Y lo digo en términos generales, como país, como nación. Job en el capítulo 31 pone su vida frente al Señor, porque la única forma, amado, de ver si tu integridad es real, es verdadera, es ponernos frente al espejo del Señor y hacer una introspección, porque esto tiene que ver con eso. Tiene que ver con examinarnos a nosotros mismos. Y no es como la gente nos vea. Job defiende su integridad. Job no deja su integridad, amado, al juicio de los demás. No dice, a ver, júzguenme ustedes si soy íntegro. No. Job sabe que es íntegro. Ya lo único que le permite que lo ponga sobre la balanza o lo desafía a que lo ponga en una balanza es a Dios. Entonces, amado, cuando la gente opina bien o mal de ti, no es que tenga toda la razón. La integridad es una convicción que tengo que tener yo de quién soy, de cómo me comporto, cómo vivo, cómo pienso, cómo actúo. La integridad refleja, amado, en qué posición estamos, lo que hacemos. La integridad, amado, en nosotros tiene que también afirmar, ratificar y alinear nuestra escala valórica con la escala valórica de Dios. Porque una persona íntegra es una persona honesta, honrada. Y la honestidad no tan solo tiene que ver con dinero, con negocios, con deudas. La honestidad tiene que ver con la moral también. ¿Soy realmente honesto con lo que digo? ¿Cómo vivo? Y aquí Job, me doy cuenta en el primer versículo que los problemas de la tentación entre los ojos y lo que ve a su alrededor es un problema a través de los tiempos.
Job está diciendo, hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo había de mirar a una virgen? Es decir, ¿cómo podría yo, un viejo que tiene esposa, que el Señor le dé una mujer, cómo podría poner mis ojos y mirar a las niñitas más jóvenes? Eso está diciendo Job. ¿Sí? Dice, hice un pacto con mis ojos. No tan solo, amado, en esta relación de su matrimonio. Hoy podríamos decir que este pacto debiera ser mucho más amplio. ¿Por qué razón? Porque por estas vías, por los ojos, amados, se alimenta, por los oídos, son los que se alimentan nuestra alma. Y hoy lo que vemos es lamentable. Hoy lo que se vende es toda una imagen a través de las redes sociales, la tecnología, la televisión. Y lo que no podemos ver lo escuchamos a través de la radio, de las noticias, ¿sí? Ya hay, amado, una sensación de miedo, de pánico. Basta que alguien publique algo y empiezan a correr estas cadenas. Y por ahí lo dije el otro día, no sé si lo dije, por ahí empezaron a ver ya unas profecías que están corriendo por las redes sociales. Y una de las convicciones que tengo, que si el Señor tiene que decirle algo a la ciudad de Temuco, va a levantar profeta en esta ciudad y se lo va a decir. Sí, amados hermanos, se lo va a decir. Porque muchas veces estas palabras tienen que ver para un lugar específico y para unas personas específicas. Entonces comienza a crearse un ambiente de hostilidad, de pánico, de terror, y a sembrarse el pánico. Nuestros ojos deben ser guardados en el pacto que hemos hecho con el Señor, con nuestra esposa, con nuestra familia. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? Es decir, Job dice, si a lo mejor nadie me ve cuando esté usando mis ojos para codiciar a otra mujer, Dios nos está viendo. A tal punto hay integridad en la vida de Job que ha guardado hasta sus ojos de no observar lo que no debe observar. Pero hoy somos persuadidos, amado. Hoy somos persuadidos de forma constante. Dice, ¿y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Está hablando Job, dice, yo sé lo que le ocurre a las personas que no son íntegras. Yo sé lo que pasa con aquellos que dicen vivir en integridad, pero no lo viven. No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Entonces, lo ideal sería que caminásemos de esta forma. No intimidados porque el Señor no nos observa, sino porque realmente amamos al Señor. Cuando yo amo a mi esposa, solo tengo ojos para ella. Ya hablo de esa relación. No salgo intimidado de casa o mi esposa va a decir, cuidadito con andar mirando por ahí. No me da esa recomendación. Cuando salgo de casa me dice, cuidado con andar mirando para el lado, con andarte pasando de listo. No recibo ese consejo. ¿Por qué no lo recibo? Porque ella sabe que la amo. Entonces Dios no quisiera usar argumentos de forma constante hacia nosotros y diciendo, ¡hey, te estoy observando! Dios no quiere que caminemos, amado, bajo una amenaza. Dios quiere que caminemos en amor y en integridad, porque lo amamos a Él. Porque lo amamos a Él. Y Él dice aquí en el 5, dice, si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño. Una persona íntegra, amado, es una persona honesta, es una persona honrada, es una persona fiel, es una persona leal, es una persona responsable, es una persona que se hace cargo de sus emociones, que no deja que sus arrebatos gobiernen su vida, porque a veces los arrebatos nos gobiernan, ¿o no? Nos dan los tirifilos, los 5 minutos, se nos olvida, dejamos la cordura. Y una persona íntegra gobierna, amado, sus emociones y le pone control a ellas y no deja que las emociones lo controlen a él. Una persona honesta no es aquella que dice todo lo que piensa, sino que piensa lo que dice. ¿Es distinto o no? Sí. No, yo digo lo que pienso. No. Usted tiene que pensar lo que dice. Porque eso muestra integridad. No es lo mismo decir lo que pienso que pensar lo que debo decir. Porque si pienso lo que debo decir, amado, me voy a tardar un poco más en responder. Y eso le va a dar equilibrio a mi respuesta y seré responsable. Porque recuerde que daremos cuenta de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca.
Y Job es un hombre que se jacta, o más bien no se jacta, sino él dice, hey, yo cuando me sentaba en la plaza de la ciudad, todos se ponían de pie y escuchaban la sabiduría que salía de mi boca. Una persona íntegra, amado, no camina con mentiras, no vive la mentira, no negocia con la mentira. La integridad es un elemento no negociable. Y cuando hablamos de integridad, lo hemos explicado en otra oportunidad, hablamos de algo totalmente completo. Y hay un ejemplo básico en el pan común blanco que conocemos nosotros y el pan integral. El pan blanco común, ese pan se hace con harina refinada. Es decir, se le quitan todas las partes al trigo, solo se trabaja con el corazón del trigo. De eso se hace la harina refinada. Pero el pan integral es, amado, es aquel que se hace con todas las partes del trigo, aún hasta con partes de su cubierta. No tan solo la cascarita esa, no, lo que cubre todo el trigo, lo que cubre el grano también va al pan integral. Entonces cuando hablamos de íntegro, hablamos de completo, de total, que no le falta nada. Y es interesante lo que Job dice. Por ahí usted ha escuchado una frase que dice que a este le faltan gramos para el kilo. ¿Sí? Bueno, aquí Job está diciendo algo parecido, pero nosotros eso lo usamos en personas que le falta gordura o no es cabal, ¿sí? Correcto. Entonces cuando leía esto, me acordé un poco de esa frase, le faltan gramos para el kilo. Él dice en el versículo 6, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Es decir, si el Señor me pone en una balanza, sabe que estoy completo. Él sabe que no me falta absolutamente nada. Nada. Es decir, no le faltan gramos. No le falta nada. Está completo. No hay engaño en la vida de Job. Entonces cuando escucho estos desafíos, tanto de Job y David, amado, que fueron personas que se atrevieron a decirle al Señor que los probara, que los juzgara. Y Job, es tanta la integridad que tiene, es tanta la seguridad de su integridad que tiene, que es capaz de decirle al Señor, Señor, traiga su balanza para ver mi justicia, para ver si soy justo o no. Póngame en su balanza, aleluya, y usted conocerá que soy íntegro. Es decir, Job le da crédito a Dios y Dios es el único que puede juzgar su integridad y no los hombres. Él sabe lo que él es. Usted sabe qué es lo que usted es, cuánto vale. No debiera poner en duda entonces lo que usted es y vale. Porque Job tiene la convicción de cómo ha caminado, de cómo ha andado, de cómo ha vivido delante del Señor. No me puede desequilibrar lo que diga fulano o vengano. No me puede desequilibrar lo que diga alguien de mí. Mi integridad no se va, amado hermano, con las palabras de alguien ofensivas. Mi integridad no se eleva a los cielos porque alguien, aleluya, te alaba o te reconoce. No, no, no. Tu integridad se mantiene ahí, en el mismo lugar. A veces podemos perder nuestra dignidad, pero no nuestra integridad. Y ahí me tomo de David. David se volvió indigno a los ojos de su mujer, pero conservó su integridad. Es decir, esto no tiene que ver con agradar a las personas, primero tiene que ver con agradar a Dios. Lo que sí de nuestra integridad se beneficia en el resto de las personas. Padres íntegros serán padres respetados, padres amados, admirados, pero no tan solo en ese círculo, sino que una persona íntegra será una persona admirada, inspiradora en su barrio, en su trabajo. Será una persona que inspire a su alrededor confianza. ¿Somos dignos de confianza? ¿La gente confía en nosotros? ¿La gente confía en nosotros? Una persona íntegra es una persona digna de confianza, con quien usted puede contar, con quien usted abre su corazón y jamás, amado, va a usar lo que esa persona sabe para usarlo en su contra. Jamás lo va a utilizar de esa forma. Entonces una persona íntegra es una persona digna de confianza. Es una persona leal, es una persona responsable. Necesitamos, amado, que aún en la condición que se encuentra Job, insisto, Job lo había perdido todo, y a pesar de haberlo perdido todo, se mantenía íntegro. Él podría haber dicho, ¿cuánto me den plata por ahí? ¿A cuánto he ayudado?
¿Cuántos sinvergüenza vinieron a pedir pan a mi casa y ahora no me ayudan? No veo a Job quejándose de esa forma. Es decir, todo lo que hizo, lo hizo con un corazón sincero, un corazón honesto, donde no intentó sacar provecho de su situación, de su posición en la que se encontraba. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, él sigue hablando de una forma metafórica. Si mi corazón se fue tras mis ojos, es decir, si le di rienda suelta al deseo, al pecado, y si algo se pegó en mis manos, robo, tomar algo que no es nuestro. Siempre yo, bueno, el 8 comienza a hablar lo que él quisiera que sucediera si él realmente falló y pecó. El 8 dice, bueno, si yo pequé, si algo se me pegó en las manos, si mi corazón fue tras mis ojos, bueno, yo trabaje, siembre, pero otro coma y sea arrancada mi siembra. Es decir, saquen provecho de mí. Si fue mi corazón engañado acerca de una mujer, es decir, si me dejé seducir por alguna mujer y estuve acechando la puerta de mi prójimo, es decir, si estuve mirando para el lado, vuelve otra vez a hablar de la integridad. Qué importante, hermanos, esto. Qué importante. Qué reverente, qué respetuoso debemos ser, no tan solo los hombres, las mujeres también. Los hombres y las mujeres. La forma en que vestimos, amado, una mujer, la forma en que viste una mujer, es mucho más complejo que un hombre. Es mucho más complejo. Porque debe ser mucho más recatada. Mucho más recatada, sobre todo las jovencitas. Cuidarse, por favor. Es decir, porque de la forma que usted vista también está provocando a quienes observan a su alrededor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, ¿sabe lo que dice Job? Que tomen a mi mujer y esta muela para otros, es decir, trabaje para otros, y sobre ella otros se encorven. Eso me fue duro. ¡Pum! Está hablando que otro tome su mujer y fornique con ella. Que otros se encorven sobre ella. Es decir, si yo he fallado, si yo he mirado hacia otro lugar, si yo no he andado con integridad, que el Señor permita que mi mujer se vaya con otro y otros abusen y tomen a esta mujer. Es decir, se pone en tal extremo que es capaz, amado, de poner en la pesa no tan solo su vida, no tan solo su integridad, sino pone su hogar, su familia. Él sabe que el trabajo que ha hecho es real, es verdadero. Una persona íntegra, amado, ya lo decía hace un instante, tiene el mismo comportamiento en su casa, en su trabajo, en la calle, en el autobús, con la familia, en celebraciones, en matrimonios, en bautismo. Cualquier episodio que haya, esa persona siempre va a ser la misma. Y eso muchas veces no es así. Construimos una imagen de lo que muchas veces no somos. Y eso no nos hace íntegros. Frente a los demás puede que sí. Pero aquí Job está diciendo que esta integridad es evaluada delante del Señor. Muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devorará hasta el Abadón y consumirá toda mi hacienda. Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, es decir, Job dice, tuve problemas con mis siervos y entramos muchas veces en discusión, en conflicto, pero aún así, dice Job, nunca los miré menos, nunca los menosprecié, nunca los miré como poca cosa. Y dice para abajo, dice, el mismo que me concibió a mí en el vientre de mi madre fue el mismo que los concibió a ellos. Es decir, los ojos de Dios están sobre el rico y sobre el pobre. Job tenía un trato con todas las personas, amado, igual, no importaba su posición y su condición social. Es decir, cuando eres íntegro, amado, no haces acepción de personas. Todos tienen el mismo valor. Y para Dios lo tienen todos. No recuerdo en qué pasaje del libro de Lucas, pero Jesucristo, hablando en primera persona, dice, todo lo que usted quiera que los hombres hagan con usted, primero hágalo usted con ellos. Es decir, quiere que actúen con integridad hacia usted,
usted actúe en integridad hacia Dios. Abimelech es un rey donde Abraham pasa con su esposa por ahí, por esa tierra. Y Sarai, o Sara, tenía como 65 años. Era guapa, mamá. Era regia, extraordinaria. Y este Abraham tiene miedo, porque es un poquito más viejo. Parece su hermana menor. Entonces le dice, mira, tengo miedo que alguien te va a echar el ojo. Dile que soy hermano tuyo y tú eres mi hermana. Entonces el rey pregunta, y él dice, no, si es mi hermana. Y el rey toma la determinación de tomar a esta hermana y tener relaciones con ella. Y esa noche, cuando lo está planificando, dice la escritura que el Señor le aparece, ¡pum! Y le dice, muerto estás si tocas a esta mujer. Y él le dice, Señor, ¿qué he hecho yo? Si él me dijo que era su hermana, no es su hermana. ¿Y sabes lo que reconoce el Señor en Abimelech? Un impío, un gentil. Ahí me di cuenta que la integridad no tan solo es un factor de los cristianos. Es una característica de los seres humanos. Dios le dice a Abimelech, porque has actuado en integridad, perdonaré tu vida. O sea, la integridad te puede salvar la vida. La integridad te puede salvar la vida. Por ahí nos encontramos con otro episodio, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel fue difamado por el hecho de que el rey va a establecer sátrapas, gobernadores. Y dice la escritura que Daniel era superior al resto. Y pensó en ponerlo sobre todo el reino, pero los de ese lugar comenzaron a buscar qué poder sacarle, hermano. ¿Sabe qué? Dice la escritura que no hallaron nada, ni error, ni falta, nada. Y después lo tomaron, lo difamaron y lo pusieron en el pozo de los leones. Cuando hay integridad en tu vida, no importa el lugar donde usted se encuentre, porque ahí estará Dios para testificar, aleluya, de tu integridad, y te sacará, amado, sin ningún daño, para mostrar, aleluya, tu integridad. Entonces, los procesos en los que nos encontramos, la integridad se hará notar aún en los episodios más difíciles. Con dinero o sin dinero tiene que haber integridad. Con salud o sin salud debe haber integridad. Con hermanos, amigos y familia debe haber integridad. Esa nunca debe irse de nosotros. No importa si eres digno o indigno frente a los demás. Lo que no debe faltar nunca en nosotros es la integridad. Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y mi sierva cuando ellos contendían conmigo, el trato hacia los demás, una persona íntegra, tiene buenos tratos, tiene una buena relación, no descalifica, no desmerece. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a Él. Y no lo dispuso Dios uno mismo en la matriz. Y también dice, si estorbé al pobre, una persona íntegra, no es egoísta, no es miserable. Una persona íntegra no tan solo ve para él. ¿Qué estamos viviendo como país? Porque hay una lucha tremenda. Porque las riquezas están conservadas o reservadas en un 10%. Por eso hay una lucha en este minuto. Entonces hay una falta de integridad en quienes gobiernan nuestro país. Entonces él dice, si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí bocado solo y no comí de él, el huérfano. Es decir, Job era una persona que tenía, amado, el cuidado no tan solo por él, sino por las personas que le rodeaban a su alrededor. Jesucristo mismo lo dijo, los pobres siempre van a existir. ¿Recuerda ese episodio? Cuando le dijeron, ¿por qué malgastaste ese perfume? 200 denarios, mucho dinero. Lo podríamos haber vendido, dijo Judas. Así me hubiese tocado una parte. Y le habíamos dado de comer a los pobres. El Señor dijo, no, para un poquito. Los pobres siempre van a estar. Es decir, siempre va a haber pobreza. Es decir, por más que se quiera resolver, siempre va a estar pobreza. Amado, pero nuestra integridad debe ayudar a mejorar esa calidad de vida de otras personas.
Si somos íntegros, si consideramos que eso está en nosotros, nos dolemos con la necesidad de otros, nos dolemos, amado, con la necesidad de otras personas. Y no tan solo todo tiene que ver con comida. Hay otras cosas que se necesitan. Y a veces debiéramos darle un poquito de tiempo y el Espíritu Santo de seguro nos va a hablar. Pero a veces acumulamos para nosotros y se nos olvida que hay gente que tiene necesidad de nuestros alrededores. Job afirma su integridad. Job defiende su integridad. Job está pidiendo que sea evaluado por su integridad y no tiene temor, no tiene miedo. Si hoy el Señor nos pusiera en una balanza, nos faltarán gramos por kilo. Nos faltará. ¿Estaremos completos? ¿Estaremos absolutos? ¿Nos falta algo? Entonces tenemos que preocuparnos. ¿Qué nos falta? Porque no sacamos nada con reconocer que nos falta algo, sino realmente nos preocupamos. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta? Es decir, necesitamos, amado, tomar lo que nos falta. Que el Señor nos ayude a recuperar lo que hemos perdido. Que nos ayude, amado, aleluya, a estar completos en Él. Es imposible solo hacer esto. Esta integridad de Job le dio una tremenda trayectoria, prestigio. Nadie podía decir nada de él. Era un hombre irreprochable. Pero estaba afectado porque tenía amigos. Y amigos como ese prefiero tener enemigos, dijo. Tenía 3 amigos que se sentaron con él 7 días, guardaron silencio 7 días, después de los 7 días le dieron. Y lo juzgaron constantemente. Elifaz fue uno de ellos, su amigo. Alguna llaya tiene que tener Job. Algo, por alguna razón. El propósito del Señor era distinto. Era simplemente que Job le conociera tal como él era. Póngase bien, por favor. Debemos trabajar, amado, con nuestra integridad. Entonces, una persona íntegra es honesta. Analícese usted. Es honrado. Una persona íntegra no miente. Una persona íntegra, amado, no tan solo, no es egoísta, es decir, no ve para ella sola. Una persona íntegra es una persona humilde y que no tiene miedo a estar delante del Señor para ser probado. Aquí estamos delante de Él. Ayúdenos el Señor. Desconozco, honestamente lo digo, desconozco los siguientes días, desconozco lo que puede suceder, lo que va a ocurrir. Mentiría si dijera lo que va a pasar. Desconozco cómo va a terminar todo esto. Sí, quisiera saberlo. Quisiera conocerlo. Entonces no sabemos cómo se va a desarrollar todo esto. Satanás, el diablo, está suelto. Y lo ha ratificado todo este tiempo. Él vino a matar, a robar y a destruir. El resto son títeres solamente. Son los títeres que él usa para hacer todo lo que está haciendo. Entonces, frente a todo esto que está ocurriendo, no perdamos nuestra integridad. Y lo dije, me parece, el otro día cuando he visto estos videos donde está tanto Carabineros, PDI. Recuerdo que, no sé, hay episodios donde aparece Carabineros, la gente arranca, pero en este caso la gente no arrancaba, quería seguir con el carro y todo lo que se estaban robando. Hoy están cayendo mucho. Están cayendo mucho por todos estos videos que hay. Pero ¿qué me generó más no sorpresa, sino pena? Ver que unos lloraban mientras estaban ahí, mientras habían sido sorprendidos. ¿Y qué me permitió entender eso? Que mucha de esa gente ni siquiera imaginó algún día estar ahí. La euforia de todo lo que estaban haciendo de seguro lo llevó a hacer eso. Y de seguro muchos pensaron ahí sin tener necesidad, nos vimos envueltos en esto. Y no necesariamente, amado, la necesidad nos puede hacer fallar, sino que a veces una corriente, es decir, pensar que todos podemos hacer lo mismo. No. Necesitamos tener mucha claridad del Señor, mucha sabiduría, mucha inteligencia. Mantengámonos íntegros, sea que te falte o que te sobre. Mantengámonos íntegros, sea que tengas muchos amigos o no tengas ni uno. Sea que te vaya bien o mal, usted mantenga su integridad. Amén, para que cuando usted sea puesto en la balanza, su corazón pueda estar tranquilo. Padre, muchas gracias. Gracias por su inmenso amor. Gracias por su misericordia, Señor. Como dice tu palabra, no hemos sido probados, no hemos experimentado una prueba que no sea humana, como dice tu palabra. Y por ende, Señor,
Te damos muchas gracias porque no nos has probado, Dios eterno, como ha sido probado este varón. Que a pesar de que esta prueba le quitó todas las cosas visibles, externas, hasta su piel, Señor, le fue arrancada, Señor.